cansé, te digo la verdad, me cansé porque se me juntaba una cantidad de trabajo extra a lo que era mi trabajo y siempre me pareció como que eran muchas cosas para hacer. Eso sucede, en mi opinión, cuando la única preocupación es el destino y entonces el camino a recorrer es extremadamente aburrido, largo, tedioso. Si le das valor al viaje y empezás a capitalizar cada una de las etapas de ese viaje, en realidad llegás al destino porque llegaste. Y hasta incluso puede darse el caso de que llegaste al destino y querés seguir viaje, porque todo el proceso que recorriste te permitió mejorar muchas de las cosas que venías haciendo. Tener esa actitud de disfrutar del viaje es absolutamente necesaria porque, nos guste o no, el viaje lo vamos a hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta tarde? Bien, bien, muy bien. Bueno, qué bueno. Pensando en certificaciones. Mira vos qué pensamientos que tenés. Sí, un poco veníamos charlando, en realidad veníamos charlando sobre posibles puertas que se abran o que conduzcan al camino de la transformación digital, y ahí nos habíamos enroscado con una posibilidad que es la necesidad o la decisión de una empresa de certificar, por ejemplo, a la norma ISO 9001, y dado que vos sos certificador, ahí empezó la charla contigo y que me gustaría la compartamos con la gente, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que charlábamos, ¿no? Cuando se habla de transformación en una organización o en una empresa, ¿por dónde empezar? Y tal vez no hay un único camino o un único lugar por el cual empezar. Y hacer diferentes actividades que tienen cierto impacto en la organización ayudan a que eso después de alguna manera tenga capilaridad y pueda extrapolarse a otras áreas o a toda la organización. Y en ese sentido, bueno, es lo que charlábamos de que el proceso de certificar, es decir, toda la preparación para una certificación, es una tarea interesante para hacerla con un pie puesto en la transformación digital de la organización. No sé, un poco lo que charlábamos, ¿no? De pensar qué tanto moviliza el proceso, toda la tarea de preparar a la organización para certificarse. Porque la realidad es que moviliza a todas las áreas. Sí, vos la viviste como certificador del lado de qué lado del escritorio, digamos, ¿no? A mí me tocó vivirla de este lado de la empresa, ser la empresa que decide y pretende certificar una norma. Específicamente se me dieron con la 9001, tuve mi enrosque y me cansé, te digo la verdad, me cansé porque se me juntaba una cantidad de trabajo extra a lo que era mi trabajo y siempre me pareció como que eran muchas cosas para hacer. Y en realidad era que la empresa no estaba preparada para dar cuenta de todas las cosas que hacía y hacer todas las cosas que la norma te pide que hagas, ¿no? Entonces, digamos, lo terminé decodificando no, esto es un laburo terrible y aparte hay que hacerlo porque viene el certificador, porque si no, no lo haríamos y seguiríamos funcionando bien. Y nunca tuve esa relación con la capitalización de todos los procesos que la norma me va pidiendo que haga y el beneficio o el patrimonio, la capitalización, digamos, que la empresa puede hacer de todo esto. Está, ok, pero como estamos hablando del viaje y no del destino, que lo que vos transitaste es ese viaje, ese proceso, esa preparación. ¿Qué es lo que experimentaste en eso? ¿Por qué llegó a cansarte? ¿Qué es lo que te agobia de ese proceso? Lo pienso porque imagino a alguien que está mirando nuestra charla y dice, bueno, quiero abordar transformación digital estoy pensando en certificar ISO 9001, ¿cómo esto me va a servir para un proceso más global de transformación digital? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué es lo que te llevas como experiencia? Mira, hay una primera etapa en la cual esto corresponde a otro momento de la historia, ¿eh? No es un momento actual en el cual tuve esta situación. Quizás hace 15 años atrás, ¿qué pasó? Tuve un primer momento en el cual, digamos, por haber tomado la decisión de certificar, estaba muy receptivo a que me dijeran qué cosas hay que hacer, o sea, qué procesos hay que llevar adelante, cómo es que, o cuál es el fundamento de llevar adelante los procesos de esta manera y cuáles son los indicadores que tengo que dejar
claramente expuestos como para que la comunidad, el certificador puntualmente, pero la comunidad sepa y que los procesos que se están llevando adelante cumplen con la norma, digámoslo así. Y conociendo la norma se sabe que eso, la primera etapa es de que, uy, qué bueno que está esto, cómo me ayuda a ordenarme. Y después ordenarte es un trabajo. Y ordenarte muchas veces es hacer las cosas distintas, ¿no? No radicalmente, pero sí distintas de como las venías haciendo, porque no hay forma de que hayas hecho todo, la empresa se haya manejado con todos sus procesos acorde a la norma. Por ejemplo, 9001, que es abarcativa, ¿no? Y entonces empiezan a generarse las fricciones de cómo hago las cosas, cómo las debería hacer, cómo doy cuenta de, y en general esto se percibe en un momento como mayor cantidad de trabajo, y es como que molesta, digamos, molesta el sumar trabajo simplemente para certificar una norma. En un momento te parece, bueno, al final el objetivo tampoco era mucho más que certificar una norma, con lo cual, nada, y hoy me parece que esto es lo que veníamos charlando, con todas las herramientas o con lo que es la propuesta de transformación digital de las empresas, esto puede llegar, no va a dejar de ser un trabajo, pero sí que no va a ser un consumo de tiempo y un estar uno puesto al servicio de la certificación, sino que puede hacer trabajar automatizaciones, puede tomar datos de distintos lugares y automatizarlos y puede generar indicadores con un manejo de la variable tiempo totalmente distinto de lo que a mí en su momento me pareció. Allí creo que dijiste algo clave cuando dijiste, bueno, pero todo esto tengo que hacer nada más que para certificar. Y eso me parece, digamos, hablando de manera genérica, me parece que evidencia un viaje tedioso para llegar a un destino que tal vez no lo vale tanto, que no es tan tentador. Y justamente lo que conversábamos antes nosotros y que estamos conversando nuevamente ahora. Creo que el valor está en el viaje, y entonces si le das valor al viaje y empezás a capitalizar, como bien decías, cada una de las etapas de ese viaje, en realidad llegás al destino porque llegaste. Y hasta incluso puede darse el caso de que llegaste al destino y querés seguir viaje, porque todo el proceso que recorriste te permitió mejorar muchas de las cosas que venías haciendo. Bueno, pero eso te lo entiendo, te lo tomo, me suena de modo muy general totalmente razonable, hasta que sos vos el que está en medio del viaje, y estar en el viaje es renegar con esto, renegar con lo otro, que no, la gente no hace tal cosa que habría que hacer, y entonces ¿cómo hago para pedirla? No sé, sobre todo en las certificaciones suele haber un mundo de cuestiones o de procesos que se resuelven internamente dentro de lo que es la estructura de la empresa, y hay un mundo de interacciones con terceros que ya no dependen de cosas que solamente haga la empresa y que te hacen renegar. Por ejemplo, si estás, no sé, si tenés que trabajar con terceros, si tomás, no sé, a ver, estás contratando un flete, ponele, y la norma te dice que la empresa con la cual contratás tiene que estar totalmente, digamos, habilitada legalmente, y que la gente que trabaja tiene que estar adherida al sindicato, y no sé, o que tiene que cumplir con las normas, y ponele, y te viene sin el uniforme de trabajo, vos no le vas a estar revisando al fletero si tiene los zapatos provistos por la empresa o no, y quizá la norma te diga eso, ¿no? Entonces, cuando estás transitando, lo que inicialmente es algo bien visto, después se empieza a tomar cara de dificultad, me hace acordar a otras empresas que acometemos todos con mucha ilusión, y después cuando estás en el medio empiezas a ver, uy, me hubieran dicho que era esto. No voy a decir qué, pero pasa eso, o me parece que muchas veces uno, cuando le toca el trabajo de la instrumentación y empiezan los primeros signos de cansancio, despotricas un poco. Por eso es que me interesó mucho lo que venimos charlando, la posibilidad de que esto fluya sin tanto depender del empuje del lápiz, de juntar los datos en términos manuales, pasarlos a planillas y qué sé yo, y generar horas de trabajo. Ujú. Eso es lo que me Sí, te vino. entiendo. Te entiendo. Yo creo igual, primero hay que desmitificar un poco esto de que la norma me pide. Una norma como la ISO 9001 no te dice qué hacer con tus procesos.
El tema en ese sentido es bastante más simple y en cierto modo más pragmático. La norma te va a decir que tengas un proceso, que lo tengas escrito, de modo que todo el mundo lo pueda leer y lo pueda comprender. Y además lo que te pide es evidencia para poder medir que ese Ujú. proceso está cumpliendo con su objetivo y que realmente se está aplicando y se está aplicando de una manera correcta. Eso no difiere mucho de lo que todas las organizaciones lo hacen habitualmente. Sí, Lo que sucede es que si en el contexto de la aplicación de la norma vos abordás un proceso que ya existe y buscás la evidencia que te permite medir que el proceso se cumple, ahí tenés dos oportunidades muy valiosas. Primero, revisar el proceso, ya que vas a hacer eso, bueno, veamos si este proceso, tal como lo venimos haciendo hace 10 años o 20 años, a lo mejor no vale la pena que le hagamos un restyling. Y por el otro lado, ver si tenemos evidencia y qué tan confiable es la evidencia que tenemos. bien. Ahí es donde te surge la oportunidad de empezar a transformar o de empezar a sumergir a tu empresa en un proceso de transformación digital. Porque si lo que vas a necesitar, por ejemplo, para cumplir con un procedimiento, es una evidencia que no tenés o que tenés desordenada o que tenés dispersa, bueno, ahí ya tenés una oportunidad de ordenar algo. En eso es donde yo veo, y entonces de este modo, además, no es visto el proceso de certificación como algo adicional que estoy haciendo a mi trabajo y Ah, por lo tanto me requiere más tiempo, más... eso sucede, en mi opinión, cuando la única preocupación es el destino y entonces el camino a recorrer es extremadamente aburrido, largo, tedioso. Pero encarándolo desde este punto de vista, el destino o la certificación termina siendo un resultado natural de todo este proceso que fuimos recorriendo. eh, se me ocurrió, mientras vos hablabas, pensaba, en definitiva, la propuesta es, todas las empresas deberíamos poder certificar nuestras propias normas, digámoslo así, ¿no? O sea, la forma en la que la empresa trabaja es una empresa normalizada por uno mismo, por la empresa misma, pero las normas ISO 9001, ponele, serán universalmente reconocidas si vos adherís a un sistema, pero no te quita el que inicialmente las empresas tienen que tener sus propias normas de manejo y dar cuenta de, y permitir ver la trazabilidad de los datos y de la información como para que cada decisión que se tome uno la pueda eso, trazar y la pueda chequear de dónde se tomó. Y estoy pensando, mientras voy hablando, iba pensando, todo esto tiene que ver también con la propuesta de transformación organizacional que hacen, que se va, la holocracia, la sociocracia y en definitiva la cultura actual que te está pidiendo que trabajemos de otra manera, abandonemos el viejo esquema de mando y control, la estructura piramidal de toma de decisiones, porque hoy por hoy la horizontalidad en la toma de decisiones, la distribución del poder dentro de la empresa, la autogestión de la propia responsabilidad que el rol toma, es un sistema que, vemos que está pidiendo pista, es cultural y es algo que si no está, se viene muy rápidamente. Entonces pensaba que la transformación digital, o mejor dicho, que un proceso de certificación de normas, usar el proceso, o apoyarlo en una transformación digital de la empresa, en el fondo va de la mano, todo va de la mano, digamos, una empresa que da cuenta de los procesos que los tiene registrados y que genera indicadores que permiten que se pueda ver el cumplimiento del proceso, y es una empresa que más fácilmente distribuye el poder, es una empresa que tiene mucha más facilidad para darle paso a la gestión de la autogestión de responsabilidades, para la toma de decisiones más horizontal. ¿Por qué? Sí, porque están los indicadores ahí, entonces lo que yo estoy haciendo es transparente o bastante transparente como para que nadie tenga que estar viendo y chequeando a ver si hiciste bien o hiciste mal las cosas, que te diga esto es lo que tenés que hacer porque este es el procedimiento. Entonces no necesito un jefe que a cada rato me esté diciendo lo que tengo que hacer porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Me expliqué? ¿Me salió? Sí, te entiendo, estoy de acuerdo y es más, creo que toda empresa es un sistema con una cultura. Es una combinación de un sistema con una cultura, eso pasa en todas las empresas. Y si vos querés llevar tu organización a un sistema holocrático o al sistema que sea, es absolutamente válido, pero creo que lo que no podés negar es que más temprano que tarde eso deriva en cambios en los procedimientos de la organización.
Vos no podés cambiar culturalmente una organización para que siga siendo lo mismo, de la misma manera. Si hay un cambio cultural en la empresa, ese cambio cultural se tiene que traducir en un cambio organizacional, un cambio en los procedimientos, un cambio en los procesos. Eso necesariamente tiene que impactar. Ok, pero Vamos a un ejemplo concreto. Suponete que estamos pasando de un esquema piramidal a un esquema más transversal, donde hay una delegación de un alto porcentaje de las decisiones, donde toda la parte de relaciones es un esquema más entre pares. Es absolutamente válido, es una empresa mucho más ágil, es una empresa con respuesta mucho más rápida que hoy es absolutamente necesario por la velocidad con la cual se producen los cambios. Pero ahora yo me pregunto, frente a cambios de esa naturaleza, si vos me vas a decir a mí, bueno, a partir de ahora vos vas a tomar el 80% de las decisiones para las cuales antes me pedías permiso, ¿yo sobre qué base tomo esas decisiones? ¿Tengo los datos para tomar esas decisiones? ¿Tengo la información procesada, confiable y disponible para tomar esas decisiones? ¿Yo puedo asumir una responsabilidad en cuanto a toma de decisiones si los procesos que están implementados no me dan acceso a la información que necesito para tomarlas? A eso me refiero con los cambios que necesariamente tienen que darse. bien, para no salirme, te entiendo, adhiero, y como me suele pasar, admiro tu, tu capacidad de ponerlo blanco sobre negro. Pero esto empezó como una charla, porque lo que veníamos charlando es una puerta que para abrir el hecho de querer certificar una norma X y que la empresa se introduzca en un proceso de transformación digital, sí. Este proceso de transformación digital viene agarrado de la mano de una transformación de la empresa, ¿no? Y esto es lo que estabas diciendo vos. Ahora, ¿puede una transformación cultural, puede una transformación en cuanto a cómo se organiza la empresa conducir a hacer lo mismo? Y me dijiste recién, es como que no tiene mucho sentido. Nadie empieza un proceso de transformación en la organización para hacer lo mismo que venía haciendo. Porque si no, digamos, no hubiera llegado hasta ese momento. O sea, lo que venías haciendo lo hacías bien. Si no, O por lo menos funcionaba, siempre se funciona hizo así, así, claro, no ¿viste? sé si bien, pero no te había fundido, porque las empresas fundidas no se reorganizan, se quiebran. Ujú. Bien, entiendo. Y lo que digo es, en lugar de tener la certificación como un objetivo, que la certificación sea una consecuencia más que uno. Ok. Y entonces tu objetivo es disfrutar del viaje. No, eso me encantó, eso te lo quería ¿Sí? rescatar ahora para el final. Pero, Patricio, te voy a reportear. ¿Vos crees que la empresa tiene algún motivo para certificar por sí misma? Y vos decís, aprovecho esta decisión de certificar norma para empezar a ver cómo instrumentar, de acuerdo a esto que acabo de decidir, un proceso de transformación digital que va a ir hermanado de un proceso de transformación de la organización. Y disfrutemos del viaje porque vamos a ir descubriendo que hay muchas más cosas que la simple certificación de la norma X que son útiles para la empresa, que dado que estamos disfrutando del viaje, decimos, che, ¿por qué no vamos a otros lugares también? ¿No? Viajamos un poco más. Y nos damos el permiso de ir transformando la empresa en una época o en un momento histórico de grandísimos cambios. Tener esa actitud de disfrutar del viaje es absolutamente necesaria, contemporánea, porque nos guste o no, el viaje lo vamos a hacer, digamos, no hay otro destino más que hacer un viaje, digamos. Las empresas en el mundo se percibe el cambio. No lo vamos a descubrir vos y yo, che, las cosas están cambiando, no vamos a hacer esta conversación para llegar a esa conclusión. O sea, entonces, sí, qué lindo momento para proponerse algunas, por ejemplo, la certificación de una norma, permitirle que eso le abra la puerta a un proceso de transformación digital, que va de la mano con un proceso de transformación de la organización y que aprendamos como organización a disfrutar del viaje, porque quien no disfruta del viaje no llega a ningún lado. Loco. Exacto. Creo que ese es el mensaje, por lo menos es lo que yo tengo en mente. Yo siempre trato cuando hago una auditoría de sacar del foco y sacar de la cabeza de la gente el certificado. Certificado, digamos, el llegar a obtener
la certificación, porque es una mochila grande y es una mochila que hace que la sensación de todo el proceso sea una sensación dura, trabajosa, lo que vos describiste. Y esto, viste como cuando estudias en la universidad, vos tenés dos formas de estudiar, o bueno, debe haber muchas más, pero quiero decir desde el punto de vista de lo que estamos conversando. O yo puedo empezar una carrera universitaria con el único objetivo de alcanzar el título y entonces me mato metiendo materias para lograr tener el título, o puedo estudiar la carrera porque realmente disfruto de lo que estoy aprendiendo. Y entonces el título termina siendo una consecuencia de todo ese camino de aprendizaje que fui recorriendo que me transformó no solo como persona, sino que además me convirtió en un excelente profesional. Eso es muy diferente de meter materias una tras de la otra para lograr. Bien, ok. A ver si se me da vuelta ahora. Es decir, asociamos la pretensión de certificar una norma como una puerta para ingresar en un proceso de transformación digital, transformación de la organización y transcurrir un viaje que inexorablemente las empresas tienen que transcurrir y que lo van a hacer. No Mm. es que recomendemos o no estamos diciéndole a la gente, che, hay que certificar una norma, no es esa la única puerta, ¿no? No, de hecho hasta te diría, no me importa si certificas o no, pero aprovechar el proceso. ¿Querés encarar un proceso de transformación digital? Bueno, una manera es a lo mejor agarrar la norma, la ISO 9001, y organizar tu empresa para que cumpla con esa norma. Si quieres certificar o no, es otra cuestión. Pero eso te va a ayudar a organizar todos los procesos, a organizar la estructura de tu organización, la forma de funcionamiento, de comunicación interna, de registros. Es enorme todo lo que puedes lograr con eso. Después, si querés certificado o no, me da igual. Bien, en estos tiempos tan tensos, digamos, puntualmente estamos en Argentina, un cambio en las reglas macroeconómicas, un- Ujú. reglas de juego, veníamos jugando a un deporte, me parece que pasamos a otro deporte, se juega con pelota, pero no es lo mismo. ¿Crees que esta propuesta de disfrutar del viaje, a mí, crees que es posible disfrutar del viaje cuando el viaje implica tener que sentarse a escribir procesos, tener que sentarse a construir este modelo? ¿O esto es... Bueno, ahí es donde entra la cultura. ¿De verdad lo que dijimos antes? Toda organización es un sistema más una cultura. Es una combinación de ambas cosas. Entonces, tal vez primero hay que trabajar en lo cultural para que la empresa, para que la organización esté culturalmente predispuesta para llevar adelante ese proceso. ¿Viste cuando decimos te pones la camiseta? Bueno, yo te voy a decir a vos, che, Gerardo, vamos a encarar este proceso. ¿Te subís al barco o preferís quedarte a un costado y después vemos? Pero no subirte al barco como obligación por el riesgo a lo que pueda pasar. No, digo, querés ser parte del equipo, querés empujar esta transformación que creemos que va a ser beneficiosa por esto, por esto y por esto. Entonces ahí ya la cosa culturalmente se encara con otro espíritu. Sí, te entiendo. Es la diferencia entre imponer algo en una organización, esto que digo, por eso esto lo hemos conversado con vos en otras oportunidades. Por eso todo proceso de transformación digital en la organización empieza con el compromiso de la alta dirección. Es decir, que la máxima autoridad de la organización tiene que ser muy consciente de cuál es el camino que se va a recorrer y después encarar un proceso cultural de adopción de ese proceso por el 100% de los integrantes de la organización. Esto no puede ser una imposición, en muchos casos o en la mayoría de los casos tal vez lo sea, pero no puede ser una imposición y no generar ese tipo de sensaciones que vos mencionaste. Si es una imposición, va a generar resistencias, aunque esas resistencias después se caigan por la misma imposición. ¿Y qué diferencia percibir o qué diferencias es entre que el líder, la máxima autoridad o como le quieras llamar, diga, me gustaría iniciar un proceso de transformación de la empresa, lo veo, tengo la visión de que es necesario, voy a certificar esta norma, aprovechando esta charla, la vio y dice, vamos a certificar una norma que me interesa certificarla por sí mismo, pero también que le abra la puerta a este proceso que también lo veo y se lo propongo a la comunidad es la empresa. ¿Qué diferencia hay entre eso y que vino el jefe y me dijo que vamos a certificar una norma, que sería la imposición? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que vos estás proponiendo que debe pasar y la imposición si se levanta el dueño de la empresa, se levanta de su silla después de un acto de meditación profunda y le dice a la gente, vamos a hacer tal cosa? ¿En qué se diferencia?
Bueno, la imposición claramente en muchos casos va a dar lugar a la sensación que vos mencionaste al principio. Es, con todo el trabajo que tengo, me vas a dar más trabajo y tengo que hacer algo que no, que lo tengo que hacer porque me lo ordenan. Y tal vez ni siquiera tenga el interés en enterarme demasiado de qué se trata. Lo haré porque lo tengo que hacer, Ujú. pero no, no me pida que esté contento. Eso creo que es una diferencia sustancial respecto de la estrategia de impulsar un cambio cultural en la organización para que todos los integrantes de la organización entiendan la importancia de hacerlo y asuman la responsabilidad. Incluso en algunos casos sabiendo a conciencia de que van a tener que trabajar más porque van a tener que dedicarle tiempo a algo que hasta ese momento no hacían. Pero en la mayoría de los casos también eso es una sensación. ¿Viste esto de que estoy ocupado todo el tiempo? Bueno, estar ocupado no significa que estás siendo productivo todo el tiempo. A veces cuando empezás a hilar un poquito fino te das cuenta de que podés seguir haciendo tus cosas y acompañando procesos de transformación sin que eso sea algo extremadamente tedioso. Allí creo que es donde radica fundamentalmente la importancia del compromiso de la alta dirección desde el punto de vista de del acompañamiento cultural de la organización para llevar adelante el proceso. Por supuesto que siempre lo podés imponer. Sos el jefe, sos el dueño, lo imponés y punto. Y no le gusta que se vaya. Pero los procesos de transformación digital buscan otra cosa, ¿no? Eso, Sí, por sin lo duda. menos de mi punto de vista. Sí. Sobre todo para que sean exitosos, ¿no? Sí. ¿Viste? Esto que decía además Steve Jobs, cuando yo incorporo a alguien en mi organización es para que me diga lo que tengo que hacer, no para decirle yo a él lo que tiene que hacer. Cuando Steve Jobs decía eso, lo decía principalmente en términos de que los integrantes de la organización es gente que apoya y aporta para que la organización crezca, no es gente que está ahí para pagarle un sueldo y para que obedezca. Bueno, esa me parece, para respondértelo, digamos, de manera concisa a tu pregunta, ese me parece que es la gracia. O te pago un sueldo para que me obedezcas, o te incorporo a la organización para que me ayudes a hacerla crecer. Bien, en tu experiencia, Patricio, ¿vos crees que las empresas que se meten en un proceso de transformación digital, quizás de la mano de una certificación, quizás de otra, y que desde el liderazgo, desde la, digamos, de la alta dirección, como vos lo llamás, se lidera, se promueve, se invita, se sostiene, la gente disfruta del viaje? Pero hay quienes sí y hay quienes no. Quienes son reaccionarios por naturaleza a cualquier cosa, no solo un proceso de certificación. ¿Y qué pasa con los que no? Pero, y con los que no obedecerán, porque para eso se les paga. Y sí, mira, yo siempre me acuerdo hace muchísimos años, entré a trabajar en Ford, en una concesionaria de Ford, y los dos primeros días de trabajo fueron lo que hoy se conoce como onboarding. En aquella época no se llamaba así, pero hoy el onboarding es, digamos, esa preparación para que vos te incorpores a una Sí, nueva sí. organización. Y lo primero que hicieron fue darme mi escritorio y poner arriba de mi escritorio dos tomos así de altos de los procedimientos de Ford Motor Argentina. En 2 días me los tuve que leer todos y aprendérmelo. Y ahí se describía con mucha precisión todo lo que debía hacerse. Pero cuando digo con mucha precisión, digo que hasta había un mapa de cómo debían estar colgadas las herramientas en el taller. A ese nivel de precisión se establecían todos los lineamientos de este manual de procedimientos de Ford. Pero lo que no me puedo olvidar es que ese manual empezaba contándote la historia de Ford y el esfuerzo de todos los integrantes de la compañía y la compañía cómo fue creciendo. O sea, te contaban una historia en la que te hacían poner la camiseta. Entonces, cuando vos llegabas a la parte dura de trabajo de procedimientos, vos ya querías tener puesta una chomba con el loguito de Ford acá, antes de leer eso. Bien, en otra conversación hablemos de eso porque me parece que el Estado, digamos, que la fuerza laboral, que la gente, que los chicos, que los sub 30 no usan más camisetas de ese tipo. Me parece No, claro, estoy hablando hace años, sí. que la fuente de motivación tiene que contemplar, más que el orgullo de pertenecer, a ver si me sale, la capitalización de la experiencia, del crecimiento, del desarrollo personal y profesional que yo, independiente, que yo, si bien hoy estoy trabajando en esta empresa, transcurre este proceso, ayuda a que la empresa capitalice el proceso, pero también yo capitalizo un proceso de desarrollo personal y profesional. Porque el orgullo de pertenecer
no sé, me parece que no pega ya con los chicos hoy. Y ahí te iba a decir, y hablemos de los manuales de procedimiento, porque con esta vertiginosidad, si existe esa palabra, con la que se cambian mes a mes las posibilidades de hacer, digamos, una misma tarea con distintas herramientas, aparecen distintas herramientas y vos decís, uy, si lo hago así soy más eficiente. Me parece que los manuales de procedimientos de ese tipo tienden a, digamos, o sea, yo soy muy de la época de los manuales, pero los chicos no usan manuales, los chicos tienen intuición, digamos, no sé. No, ¿Cómo será hoy eso? Como para que mi propuesta, o sea, siempre la cuento, la anécdota en la que compramos un celular acá en casa y llegó, y los chicos contentos, eran chiquitos todavía los míos, abrimos en la caja, qué sé yo, y agarraron el celular y yo buscaba, y me dice, ¿qué busca, papá? El manual. Y se me cagaron de la risa mal. O sea, no hace falta un manual. Esto hay que tocar bueno, me parece que esa cultura, en esta imagen que vos usabas de la Ford, me gustaría volverlo a hablar, en algún momento lo vamos a hacer, de qué son esos manuales de procedimiento hoy. Que no son esos manuales así, tal vez. perfecto. Hablemos en un próximo encuentro de cómo sería un manual de procedimientos hoy y qué es lo que dicen las normas respecto de la capacitación y desarrollo del personal. Porque esto no se trata solo de procedimientos y obligaciones, sino que también hay en este contexto de ponerse la camiseta un desarrollo de las personas como parte clave. Entonces, Bien, perfecto. Bueno, ¿mm? quedamos comprometidos. Quedamos comprometidos con Mate. Yo a mí lo tengo, ¿eh? Bueno, Patricio, nos vemos pronto entonces. Abrazo, Hasta luego. abrazo. Chao, chao.